Hoy quiero empezar con una imagen que creo que todos conocemos. O sea, de llegar a casa, ver a tu mamá en la puerta con la mano en la cintura y saber que ya valiste. Y obviamente sin que te digan nada, pues ya sabías que algo habías hecho. No, pero peor, que se había enterado que habías hecho algo. Y es que hoy vamos a hablar de algo que nos define muchísimo como generación, las travesuras, porque ¿quién no hizo travesuras? Pero no esas travesuras bonitas o rosas o como tranquilas, no, las travesuras reales que tenían sangre y sudor. Bienvenidos a Que mi mamá no se entere, el podcast donde revisamos esas cosas que parecían normales en nuestra infancia. Hasta que crecimos. Y nos dimos cuenta de que no eran tan normales. Yo soy Gina. Yo soy Marco. Y yo soy Caro. Y vamos a empezar con una pregunta. ¿Dónde pasaban ustedes la mayor parte del tiempo cuando eran niños? Creo que para entender las travesuras hay que entender también el contexto. En los 80 pues no había internet, en los 90 ya había celulares, pero no era accesible para todos y obviamente la supervisión constante pues a veces no se podía controlar todo y más si como las amigas eran muchos en su casa. Y bueno, también las cosas o las aventuras pasaban afuera, en tu colonia, en la calle o en el edificio, incluso en la escuela. Bueno, pero cuando nos teníamos que quedar en casa, la tele servía como niñera, hasta que ya no nos podía contener. Como niñera y también como creadora de contenido, la televisión te daba ideas para pues obviamente ejecutar travesuras en donde fuera. La tele, sí. De hecho, hay una historia donde creo que estamos chiquitos. Yo me acuerdo, supongo que tenía como 3, 4 años, entonces tú, Liz, debías tener unos 6. Y había una tía muy cercana a nosotros que nos venía a visitar seguido, ¿no? Y en esa calle había un enamorado de ella, ¿no? Que siempre estuvo enamorado de ella, siempre. Mi tía obviamente nunca lo peló. Y no sé, Liz, de dónde ahorita nos contará más, pero no sé de dónde Liz sacó esa idea de, "Ay, hay que escribirle una carta de amor al enamorado, ¿no? Así nada más para hacerle la broma a la tía. Entonces fuimos con una hoja blanca y se la llevamos a mi tía y así de, ¿puedes firmar aquí? Es que queremos ver tu firma, que igual se nos hace muy bonita y ya, "Oh, ok", y ya firmó. Entonces ya con letra de niñas aparte, querido X, ¿no? Nombre. Esta noche nos jugaremos juntos, nos vemos en la estación del tren o no sé qué, del metro y bla, bla, bla. Entonces ya, y la mensajera fui yo, ¿no? Porque según, por alguna razón yo, no sé, era la más chiquita o porque le caía bien al vecino, no sé. Entonces ya fui yo así de, toma, te mandan esto. Y él sí así de, no lo podía creer, así de, wow. Y ya después, corte a mi tía, ¿no? ¡Niñas! O sea, la verdad era la broma del siglo. Yo, como les he dicho en otros episodios, soy la mente criminal, la mente maestra y también como los hemos visto ya en otros episodios, las telenovelas eran mi laboratorio porque me gustaba el amor, me gustaba el drama. Entonces yo veía a alguien que estaba súper enamorado de mi tía que no le hacía caso. O sea, eso más telenovela no se puede ser. Entonces dije, ¿cómo vamos a unirlos? Yo realmente creí que podía servir. Entonces mandamos a Caro porque, pues, como ella dice, es la más chiquita y sobre todo la más tierna. ¿Quién va a dudar de una niña de 4 o 5 años? Nadie, así nadie. Y obviamente de mí, pues sí, porque era la más grande. Entonces, Caro fue nuestro emisario, ¿cómo se dice? Nuestro buque emisario, o no sé cómo. Sí, sí, La sí, mensajera. No la sé. mensajera del recado. O sea, nunca creí que iba a funcionar tan bien y que esta persona se lo iba a creer y nada más, obviamente nosotros no sabíamos dónde estaba el metro ni nada, le dijimos que nos veíamos, había un parque no tan lejos de la casa, nos vemos en el parque a las 12 de la noche y como todo lo hicimos súper bien y con la firma de mi tía, aunque la letra era de nosotras así súper faltas de ortografía, ni sabíamos redactar bien y todo, pero yo creo que era tantas las ganas de este cuate de creer que mi tía estaba enamorada de él y que por fin se lo iba a hacer, que pasó todo eso por alto, pasó su mala ortografía, pasó todo es los red flags, no, pero nunca se imaginó que él iba, o sea, no se aguantó a las 12 de la noche y llegó a la casa como para decirle a mi tía: "Sí, ya recibí tu carta y estoy listo". Y mi tía: "¿Qué carta? ¿Qué carta? ¿Qué carta?". Y luego ya vio la carta y vio su firma y así de: "No". Y obviamente nos súper regañaron. Pero yo me sentí como: "Guau, casi me funciona". Que para aparte porque queríamos mandar a mi tía, ¿no? Con él ni al caso. Yo creo que mi tía tenía como 16, 18 años, ¿no? Estaba Más súper. chiquita, yo creo está sí. Así éramos, Marco, así éramos. Jugando con los sentimientos de un tercero, pobrecita. Yo digo, es la culpa de las telenovelas, veíamos demasiados. O sea, nada que ver, pero me hiciste acordar de cuando yo, estaba enamorado de una chavita de la universidad que fuiste a decirme: "Ya, ella no te quiere". O sea, siempre has tenido esa onda. Despierta, papá.
de villana drama sí, oye, qué horror, y todo se va los puntos se van uniendo, así de yo siempre me he sentido En la la mala, corte A. universidad ya estabas más grandecita, ¿eh? Pues sí. Oye, pero es que tú no reaccionabas, te tenía que dar unas cachetadas de: "No te va a hacer caso nunca". Ese es el punto neurálgico de la travesura, ¿no? La mente maestra y el que se deja, o el que cae en la travesura. En mi caso, pues, en la calle donde yo vivía, casi todos los vecinos eran de la misma edad, ¿no? Entonces, pues, era salir en bola, 10, 12 personas, andar en bicicleta y poníamos bueno, al ratito vamos a hablar de algunos ejemplos, pero al final creo que también es generacional y todos hacíamos, pues, las mismas travesuras tontas y otras ya con más creatividad, con más producción acá como ustedes, ya versión telenovela, capítulo de Candy y final de temporada, de vamos a huir. Pero, al final, pues sí, ¿no? La televisión también te ayudaba un poco, y me estoy acordando que en la década de los 90 sí era como muy común que salían las noticias de niño que se sintió Superman, se quiso lanzar y, pues, obviamente no voló. Creo que también, aunque ahora critican mucho, y ahí no sé con Caro de cuánto tiempo están los niños en la pantalla, ¿no? Y que tienen muchos estímulos, pero creo que ya no hacen tantas travesuras como antes. O sea, tienen como muy puntuales, y en nuestro caso siento que era demasiado tiempo libre y demasiada creatividad y solo una exposición a un medio, no a tantas redes sociales, porque no había, pero, pues, al final, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo mucho que mi estímulo eran las caricaturas, ¿no? Más adelante les puse el ejemplo de Alvin y las ardillas, porque cada capítulo de esa caricatura, pues, era el hermano que siempre estaba ideando ver Alvin. qué Ujú. hacía, ¿no? Y ahí van los otros 2 de: "Ay, sí, vamos a hacerlos". Al final embarras a los demás, porque justo como decía Gina, pues, hay una mente ejecutora, la mente creativa, pues, que arma todo y pone a trabajar a los demás, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta, pues, de cuál es tu lugar en mi bonita, frase de la cadena alimenticia, pero ahora de los amigos, ¿no? O sea, te vas dando cuenta quién es el que se le ocurren tantas tonterías y quiénes son los que le siguen y las ejecutan. Yo en la secundaria y en la primaria me la pasé haciendo también creo que todos los días hacíamos una travesura. A mí se me ocurrió en la secundaria ser jefe de grupo y la puerta se cerraba por fuera con un candado. Entonces yo llevaba un candado y entonces me ocurría decirles a todos, ¿qué les parece si nos ponemos en huelga? Y entonces iluminábamos con una hojita el rojo y el negro, cerraba con candado y nos íbamos a esconder ahí por todos los rincones de la escuela para no tener clases. Y entonces obviamente el subdirector, la maestra que tenía clase con nosotros buscándonos y decía yo, dispérsense. Pero al final es eso, o sea, tienes tanto tiempo, pues, para estar pensando en qué tontería vas a ejecutar. Sí, y es súper importante ahorita que mencionas que las travesuras que ya no los niños ya no hacen tantas travesuras. Estaba tratando de pensar así de, ¿qué han hecho mis hijos realmente de travesuras? Y no es porque sean así santos, ¿no? O sea, no. Y las travesuras son súper normales, ¿no? Inclusive lo hemos visto, se ve en los animales que son traviesos, los cachorros son traviesos, ¿no? Es una manera de aprendizaje para los pequeños. Y sí, el hecho de que estén tan conectados con los teléfonos, que mis hijos no tienen teléfonos a ese punto, ¿no? Pero no sé, hay tanta distracción ahorita al día que no hay ese como espacio para la creatividad, ¿no? Que al final las travesuras requieren demasiada creatividad y estamos perdiendo eso, ¿no? Ese aspecto con las nuevas generaciones. Entonces, no sé qué nos depara, no sé, me pongo a cuestionar. Yo creo que al final también las travesuras vienen justo de esta etapa donde te estás aburriendo, tienes tiempo libre y entonces obligas a tu cerebro a pensar, ¿no? A salirte de esta etapa de aburrimiento, que ahora pues no sucede. Luego les pregunto a mis alumnos, levanten la mano, ¿quién está a las 3 de la mañana viendo TikTok, ¿no? Y la mayoría están así y hay muchos que ya tienen como este síndrome de, ya lo quiero dejar, pero no puedo. Al final, pues estás ya muy individualizado y estás consumiendo, cosas y ya no te permite a lo mejor creativizar o estar aburriéndote y tomar la decisión de ver qué haces. Y es que yo justo leí un artículo que decía, ¿no?, de los beneficios del aburrimiento, y uno de los tantos es fomentar la creatividad, todo lo que hemos estado diciendo, porque sí es verdad que las redes sociales son adictivas. Entonces, lo que provocan es esta alza de dopamina y la recompensa inmediata. Y para nosotros, en nuestra época, la recompensa no era para nada inmediata. O sea, primero tenías que planificar la travesura y la recompensa venía si te salía bien. Si te cachaban, pues, ¿cuál recompensa?, ¿no? Ya no era dopamina, bueno, era más bien adrenalina, ¿no? Aprendizaje.
pero sí había todo un circuito. Y yo me acuerdo también de una caricatura que me encantaba, que yo no sé si mucha gente la vio, pero los Muppets Babies, ¿no? Ellos eran todo un capítulo, también era una aventura, y toda esa aventura era su imaginación. Ellos imaginaban así pasar, volar, pasar entre lava, entre volcanes y todo eso, y luego cuando veías la verdadera escena, pues estaban ahí saltando en sillones, ¿no? Entonces, eso siento que nosotros lo vivimos, fue muy real, ¿no? Porque cuánta imaginación poníamos, de las travesuritas chiquitas a las travesuras supergrandes, y a veces ni siquiera eran travesuras, eran juegos, ¿no? Simplemente que inventaban. Sí, aunque las travesuras también van, en nivel, ¿no? Desde cositas muy tontas hasta ya cosas muy elaboradas. Ahorita me hiciste acordar, y seguro ustedes también lo hicieron, que agarrabas una cobija, una sábana y la ponías entre los muebles y ya era como tu casa de campaña, tu techo. Entonces, empezabas a jugar o a hacer tonteras. A mí y a mi hermana nos gustaba hacer eso, pero entonces ya, o sea, hasta ahí va bien. Ya después, yo era, en mi caso, la mente maestra de mi casa. Entonces, sí, mi hermana siempre de: "Ah, sí, vamos a meter juguetes". Yo: "No, vamos a meter comida, o vamos a, o vamos a hacer tontería". Me acuerdo que, a mí siempre mi papá siempre arreglaba aparatos, parte de su trabajo era, en ese entonces, arreglar televisiones, cuando las televisiones las podías abrir y ahí metías la mano. Y entonces había siempre en mi casa, pues sí, como refacciones y herramientas. Entonces, a mí me encantaba estar ahí baboseando, justo, pues, no tienes nada que hacer, y estar viendo si conectaba o desconectaba. Entonces, yo sí fui de los niños que se quemó de chiquito, que se electrocutó de chiquito, y pues ya, yo creo que mi mamá decía: "Ya, por favor, no lo vuelvo a dejar solo". Ya les he platicado mi trauma que tengo con la olla express, pero porque eso fue una tontera. O sea, la indicación fue clara de: "Solo apágale a la estufa", y yo, mente creativa, dije: "¿Por qué no abrirla y ver qué hay adentro?". Y mi Pues sí, mamá pero, muy supongo que no hay que confundir las travesuras cuando con la curiosidad, ¿no? Porque una sí es la curiosidad. sí, siento que parte de ahí, o sea, la travesura parte de que, pues, si estás aburrido, quieres como la curiosidad de a ver qué pasa, ¿no? Como, el ejemplo que tenemos más adelante de ir a tocar los timbres, pues, también es a ver quién sale. Para mí, por ejemplo, la traducción de travesura en adultez sería los retos, ¿no? Cuando estás enfrentado a un reto y que no hay una manera lineal de solucionarlo, tienes que ingeniártelas, ¿no? Un ejemplo igual, y me acordé ahorita, una vez que estábamos con mis amigas estudiando, estamos estudiantes en París, y se hizo noche, salimos muy noche y ya era muy lejos de casa, entonces ya no alcanzamos el metro, ¿no? Entonces ya la casa estaba 1 hora y media, 1 hora 40 minutos caminando de donde estábamos. O sea, medio camino, las 3 nos dieron ganas de hacer del baño, así de: "Ah, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?". Y a mí se me ocurrió, dije: "Ay, pues vamos a entrar a ese hotel", como un hotelito chiquito, como que a hacernos como si somos de ahí, ¿no? Como para aparentar que somos huéspedes. Y allá entramos, así las 3 no querían, y así entramos, y ya después el señor así de: madame, madame, madame", así como que se dio cuenta, pero pues ya habíamos usado el baño, ya nos salimos rápido, entonces fue como travesura para mí, ¿no? Pero pues era una solución a ese conflicto que teníamos en ese momento. Entonces, no sé, si a ustedes se les ocurre Pero algo también, parecido. o sea, las travesuras también se trata de, bueno, que creo que es eso lo que acabas de decir, ¿no? Que como que el límite, llevarlo un poco más allá. Entonces, para mí sí es diferente cuando un niño, por ejemplo, lo que tú, de que tocas el fuego, yo toqué el fuego muchas veces, ¿no? Yo me quemé muchas veces, pero eso no lo haces travesura. Travesura hay toda una o sea, como una idea que quieres desarrollar. Eso es, como dice Caro, es curiosidad. Y sí, hay parte de curiosidad en la travesura, pero realmente hay niños que simplemente quieres explorar, como decías también en el ejemplo de los animales, ¿cuántas veces no se van de cabeza o no se atoran o porque están, sobre todo los cachorros, ¿no? Porque están explorando, pero eso no es travesura. Travesura es cuando ya hay como, no quiero decir maldad, porque no hay esa maldad, pero sí, como que esta idea de quiero llevar esto a cabo, ¿no? Es como, vamos a Claro. probarlo, como una experimentación. Sí, 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 como que tienes al diablito y al angelito, ¿no? Y así el diablito están en conflicto para saber, o sea, sí, en algún momento saber qué está dentro de los límites, qué no está, y a veces, pues sí, es parte de como del aprendizaje, ¿no? El saber lo que está bien y lo que está mal. Más bien que estás esperando también una respuesta, ¿no? Sí, yo me acuerdo que sí, las travesuras que yo ejecutaba solo es porque esperaba que alguien se riera o que, sí, digo, al final a veces me salía mal y me castigaban, pero, o sea, el chiste era que alguien reaccionara. Una De reacción, chiquito sí. me escondía en el bote de la basura, entonces pasaba el camión y le tocaba a la mamá así de: "Señora, tiró a su hijo a la basura". O sea, mi mamá ni sabía dónde estaba yo escondido en el bote de basura, entonces, pues, llegaban, tiraban la basura al camión
Y así de, hay un niño en el bote de la basura. Nosotras, que también era un juego, ¿eh? No era travesura, pero al final se convirtió en una travesura, que nuestro juego era encerrarnos en el refrigerador y ver quién aguantaba más. Y no lo contamos, ¿verdad? No, Yo le he contado a mis hijos, se los cuento, les hace mucho reír. Pero bueno, ajá, teníamos un refrigerador, porque ves en las casas siempre había tiliches. Había un refrigerador que no servía más que para guardar cosas, y era de los viejos que y ¿no? Con Que un botón, tenía un botón tenía que una podías abrir. manija, no era Ajá, una manija. manija. así de los viejitos, viejitos. Entonces, nos encerrábamos y era quien aguantara más ganaba. Entonces, obviamente nosotras éramos claustrofóbicas o no éramos tontas, entonces nos metíamos y a los 3 segundos, ya, ya, ya. Obviamente siempre perdíamos. Y mi hermano mayor, que siempre quiso decir, no, yo soy el que más aguanta, yo soy el que gana, pues Claro. se quedó ahí un chorro, en tanto que nos aburrimos, o sea, las 3 nos aburrimos y nos fuimos, se nos olvidó que estaba ahí. 5 segundos después nos aburrimos. Pues sí, igual para una niña, 5 segundos después, pero nos fuimos así, completamente se nos olvidó, y a las 1500, que no estábamos jugando otro juego antes de jugar este juego. ¡Ah! ¡Fernando! Y ya le abrimos y Fernando, ¡ah! ¡Yo gané! ¡Yo gané! Todo azul. Muriéndose, o sea, no manches, qué Hasta horror, los gatos metíamos, ¿te acuerdas? Que nos gustaba meter a Romeo qué y salía así horror. con los pelos parados. Gracias a Dios nunca se nos olvidó ningún gato. No hubo maltrato, pero bueno. Bueno, fue maltrato, pero sin conciencia, ya no lo volvimos a hacer y nunca se nos murió ningún gato encerrado en un refri. O sea, ¿cómo se les puede olvidar a las 3 que estaban jugando con su hermano? Porque nos pusimos a jugar en a otra cosa. Pues sería justificable porque dirías, tiene TDA, pero bueno. Y mis papás nunca se enteraron hasta ya, yo creo que hasta de adultos, ¿no? O sea, porque nunca se cuestionaron ese refri, o sea, porque ha habido casos de niños que se han muerto en refris, Sí, ¿no? Y ellos jamás lo cuestionaron y jamás, y hasta hoy en día yo me acuerdo del olor del refri, no sé si te pasa, Liz, pero yo me acuerdo No. del olor del refri, sí, fue tan impactante, es lo único que huelo, ¿no? Pero es que definitivamente en nuestra época, o sea, todo lo que se hacía en ese entonces, ahorita es súper mal visto o penado, ¿no? O sea, ¿qué onda? Para empezar, nos dejaban mucho tiempo solos, o sea, éramos muchos, sí, pero casi todos de la misma edad y nos dejaban mucho tiempo solos. Obviamente había como carta libre para hacer todo. Bueno, hubo una vez donde nos dejaron solos y Fernando tenía un cuchillo por si alguien llegaba. Sí, 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 pero eso fue en la noche. Sí, así de si alguien malo, o sea, que iba a poder hacer un niño de 8 años, de 10 años. bueno, tenía este instinto de proteger, pero vuelvo al punto de, o sea, al final es esta parte del aburrimiento y pues es Sí. tanto tiempo con libertad de hacer y pensar cualquier cosa. Mi experiencia con el refrigerador, mi abuela tenía igual un refrigerador como el que ustedes dicen, viejito y grande, pues porque al final con mi abuela eran 6 hijos, ¿no? Y se fueron casando y todo, pero al final mi abuela se quedó con el refrigerador sote. Y entonces yo me acuerdo que a mí se me hacía como, pues sí, como que era como una nave o no sé, me imaginaba que entrabas a la dimensión desconocida y me encantaba ver pues cómo se apagaba el foquito, ¿no? No sé si ustedes también tenían esa Mm, onda de ir viendo cómo le va cerrando y en qué momento se apaga el foco del refrigerador. no, pero entiendo por qué, entiendo tu Y lógica. entonces tenía un botón abajo, que el refrigerador de mi casa no lo tenía, y entonces a mí me llamaba la atención y decía, ¿para qué es eso? Y se lo apretaba y pues nunca veía pues cuál era el motivo del botón o para qué servía. Y mi abuela pues ya después de muchas veces como que empezó a estudiar así de, este viene y cuando se va pues ya se queda el botón apretado y pues me regañó, me acusó con mi mamá, porque al final yo todos los días que iba a su casa a jugar con el refrigerador, lo ponía a descongelar. Entonces, pues mi abuela no se daba cuenta. Y ya cuando me iba unos días después, no sé si se acuerdan que los refrigeradores hacían escarcha. Entonces, pues ya el charco de agua, ya toda la carne y todo descongelado, echado a perder. Y yo así de, lo Porque tu siento. refri sí servía, el nuestro ya era para guardar tiliches, o No, sea, ya no no estaba ni conectado, no era un refri. como Entonces ya bodega. mi mamá así súper enojada y yo castigado porque pues como unas 4 o 5 veces he de haber hecho eso de poner a descongelar el refrigerador de la abuelita. Pobre súper, la canasta de la abuelita. Otra cosa que estaba pensando, ahorita que estaban platicando, era de las travesuras que no siempre te cachan y aún así hay lecciones. No sé si te acuerdas, Liz, una vez, bueno, sí, una vez, bueno, varias veces que íbamos a un súper a Estados Unidos cuando vivíamos en la frontera, que cruzábamos al otro lado, y que había un súper que tenía como a granel dulces, ¿no? Y entonces cada vez que íbamos a ese súper, no así de, ay, nos los comíamos así de, mi mamá nunca nos cachó, nadie que trabajara ahí, hasta que un día vimos a un niño que también estaba haciendo lo mismo, una gomita de lombriz, ¿no? Que agarró una gomita de lombriz, nos vio, lo vimos, y entonces la escupió y la volvió a poner ahí. Ya desde ahí nunca volvimos a agarrar gomitas ni nada de a granel porque dijimos, ¿qué?
Porque para empezar, nosotros sabíamos que estábamos haciendo algo mal, decimos: "Estamos robando, pero bueno, nadie nos cacha", ¿no? Y y sí, cuando vimos eso, nos supertraumamos y dijimos: quién sabe cuántas cosas comimos que alguien más ya las ha hecho". Había chupado, ¿no? Sí, pero es una Hazlo. lección, es como es una lección, ¿no? Al final es lo importante de las travesuras, ¿no? Las lecciones que te dejan a veces de la parte de un adulto, a veces de la misma experiencia de la situación. Entonces, niños, hagan travesuras, ¿no? Eh, No, pero yo creo que, bueno, no sé ahí a Caro, pero también está padre que cuando les cuentas a tus hijos, o por ejemplo, yo que sí he platicado mis travesuras con mis sobrinos, pues como que las ven así como muy fantasiosas, pero también siento que es generacional. A los niños de ahora ya no les causa tanta, pues sí, como que tanta emoción o tanta creatividad como a nosotros el hacer travesuras. También puede ser que influyó un poco el COVID, ¿no? Al final yo no visualizo mi infancia sin toda esta exposición a convivir todos los días o salir todos los días a la calle a jugar o con mis primos o con los vecinos o tener pues sí, como este tiempo libre, ¿no? Al final, en la época de la pandemia tenías que entretenerte como pudieras y al final la llegada de las plataformas, las redes sociales, pues cubrieron toda esa necesidad de a lo mejor salir a la calle o de estar ideando a ver qué tontera te inventabas para hacer una travesura. Pues qué triste, ¿no? Qué triste que la falta de interacción esté matando las travesuras, digo. Como padre, y qué gloria, ¿no? O sea, para mí súper bien, pero ahorita que lo estamos platicando me da tristeza el pensar que mis hijos realmente no son traviesos. Pues es que son otras épocas y justo aquí, les traía yo como siempre el top 10 de las travesuras y hay unas que, pues, ya la gente ya no las hace, ¿no? Porque, como Ujú. decía, Tina, está mal visto, o ya pasaron de moda, no tiene chiste. O sea, lo que les decía hace rato, tocar el timbre y salir corriendo, yo lo hice muchas veces, y el típico que vas con chavitos más pequeños, pues, al final es como tu bandita de la calle y, pues, se tropiezan, se caen, alguien llora, ya se cortó, ya la broma se empieza a salir de control porque ya no tiene chiste, ¿no? Ya hay heridos, pero, pues, al final sí era como divertido y ahora, por ejemplo, aquí la Ciudad de México, que es más grande y supongo que les ha de pasar, mucha gente ya vive en edificios, entonces hay un portero, entonces el portero es el que te detiene así de, ¿a quién le tocas el timbre? ¿Quién va a salir? ¿El o portero o qué? también la seguridad, ¿no? Cuando éramos chiquitos, México era mucho más seguro, entonces todavía podíamos salir nosotros y, de hecho, las travesuras, porque hicimos esa muchas veces, no las hacíamos en la Ciudad de México, las hacíamos cuando visitábamos a las abuelas y vivían en pueblitos, entonces todavía era más más seguro, ¿no? Entonces y siempre mandábamos a Carolina, siempre, porque igual era la más chiquita, ella nunca entendió la broma, nunca entendió que era tocar el timbre y luego salir corriendo. Ella tocaba el timbre y se quedaba. Así, a ver, no me abren. ¿Qué Sí. pasó? Vine a visitarlos. Otra travesura que yo siento que esa, pues, ya caducó, porque ya nadie usa el teléfono fijo, hacer llamadas y hacer bromas con las llamadas, y al final, ahora, pues, todos los teléfonos tienen identificador de llamadas. Antes era esta emoción de sentirte en el anonimato, ¿no? Y era un recurso tan válido y tan básico de los niños, que hasta Los Simpson siempre había, creo que una o 2 veces en un capítulo, Bart hablando a la taberna de Moe para hacer bromas, ¿no? Y al Sí. final era esa adrenalina de voy a preguntar por alguien y a ver si cae, ¿no? La broma. Pues a la gente que nos escuche más joven, antes había una cosa que se llamaba, sección amarilla y el directorio telefónico. Entonces era igual buscar un teléfono al azar y marcarlo. Ujú. Sí, hay mucha adrenalina. Y luego en el siguiente yo les puse robar fruta, pero bueno, ya ustedes me ganaron, robar dulces está más divertido que robar fruta, yo me vi muy ñoño. Pero bueno, pues sí, creo que parte de la infancia y la travesura es no robar por el hecho de hacer algo delictivo, ¿no? Sino más bien por la aventura de que nadie se dé cuenta, no por hacer algo malo, ¿no? Una maldad. Y yo me acuerdo, hay una anécdota que estábamos en Liverpool, o sea, hace 1000 años, yo estaba muy chiquita. Ni siquiera sé por qué entendía yo que eso, ¿no? Agarré algo que me gustó y fui, y mi mamá estaba formada, o no sé, pero había mucho más gente. Dije: "Mamá, ¿me puedo robar esto?". O sea, yo todavía pedí permiso, y mi mamá así de volteando para todos lados: robar no, pagar sí", súper enojada. Yo yo le pregunté. Si mamá dice que sí, sí. Luego, bueno, acaba de pasar Semana Santa y yo no sé si a ustedes,
creo que en México en la década de los 80 y los 90 era muy, tradicional, antes de que nos preocupáramos por el consumo del agua, pues jugar el Sábado de Gloria a mojarse, ¿no? Y aventarse globos. Yo me acuerdo perfecto en la secundaria, un Sábado de Gloria que fui a visitar a una amiga y salieron todos los vecinos así de Sábado de Gloria! Y me echaron cubetas de agua y yo así de, ¿pero por qué, no? Pero al final era esta parte inocente de hacerle la broma y muchas de estas cosas las copiábamos. Yo me estoy acordando ahorita de justo capítulos de Capulina y del Chavo del Ocho, pues al final también era este recurso bobo, ¿no? ¡Ay, te aventamos agua! Y entonces ver a la otra persona expuesta, mojada y que pues obviamente se enoja y se desquita y entonces ya se vuelve la guerra de estarse aventando agua, pues creo que era de las travesuras más recurrentes. Súper divertido. Y en otro capítulo que hablamos de la religión, ese de las cosas buenas, ¿no? Que tenían ese tipo de costumbres. Claro, pues hoy en día es imposible, ¿no? Porque incluso aquí ya te multan y te llevan al Ministerio Público por andar desperdiciando agua y Que por un lado obviamente está bien. hay que pagar una multa. La otra que yo no sé si ustedes la hicieron, yo tuve variantes de hacer avioncitos en la clase o estar haciendo guerra de papelitos. No sé Pues, si ustedes hicieron en El el papel salón. de baño mojado y aventarlo al techo. Bueno, yo no lo hice, pero yo vi. Yo era muy ñoña, entonces. yo también era ñoña como para hacer ese tipo de cosas en la escuela. ¿No hay una historia de un pajarito que pusieron en un avión en tu clase, Liz? Así, pero es que, ¿qué onda con mi clase? Era como parecía de los expresidiarios. Sí, parecía de reclusorio. ¿Qué onda? Así un pajarito, pobrecito lo Le pusieron lentes o no. pues sí, de papel. Le pusieron los lentes de papel y todo, y lo aventaron así, o sea, de esas cosas que también dices: "Qué horror, qué bueno que ya hay más conciencia animal". Yo me acuerdo, no sé ustedes, yo en la secundaria donde yo iba tenía taller no, laboratorio de biología. Entonces de repente nos pedían cochinadas que yo de repente digo, bueno, la maestra que se quería ver muy creativa, pero pues con chamacos pubertos, me acuerdo que una vez nos pidieron un ojo de cerdo y entonces terminamos de hacer la práctica con el ojo de cerdo y por qué no después pues a todos aventarnos ojos de cerdo. Entonces era el riesgo de que te cayera, pues aparte ya era una víscera, yo estaba toda podrida, así asquerosa. Entonces aventarse ojos, y digo, bueno, ¿en qué momento se nos ocurre tonterías? Qué asco. Y también, pues supongo que a ustedes les pasó festejar cumpleaños en los salones, y a mí sí me tocó una guerra de pasteles, así todos embarrados de merengue, y la maestra en medio, así como caricatura. No, a mí no, ese era impensable en nuestras escuelas. No, más bien en el de empujar al festejado, era súper manchado eso de empujarlo. Pero ahí hay gente que se ha muerto asfixiada, es horrible también. O sea, que volvemos al punto, ¿no? Que ahora ya son cosas que dices: "No manches". O estas velas que ahora esas no existían en los 80 o 90, estas velas que ahora, salen muchas, o sea, no es una vela, es como una luz de bengala. Y, pues, obviamente, pues, te expones, ¿no? A que te quemes o que te pase O que algo ya no más. se apagan tan fácilmente, ¿no? Antes, las nuestras eran como muy sencillitas, ahora ya hay unas que no se apagan nunca, por más que le soples casi, casi. Oye, para los que son como nuestro hermano, que es así súper, ¿cómo se llama? OCD o que es contra los gérmenes, que es muy así con sus ideas, que no le gusta que le soplen al pastel porque le echamos, cuando soplas, escupes. Pero Bueno, en el COVID eso sí pasó, ¿no? Estaba prohibidísimo ahí aventar tus gérmenes. o sea, hay cosas que también hacíamos y que después con el COVID ya fueron así como mal vistas, que le mordieras al pastel, que le soplaras a la velita, porque al final, pues sí tiene toda la lógica, pero le fue perdiendo Es de toda las esta cosas que es mejor no saber. opción. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y Sí. la última de esta lista que les puse era espiar en la tienda, pero, yo no sé si de repente a ustedes les pasaba, a mí me mandaban por las tortillas y no era específicamente espiar en la tienda, pues era de me mandaron por algo y me sobraron, me sobró el cambio, pero entonces quiero una golosina y entonces veo cómo me transo al de la tienda o en lo que pido algo, pues ahí como tipo Gina Liverpool, pero pues aquí con más adrenalina, ¿no? En lo que se voltea el de la tienda a ver que me trae algo que le pedí, pues voy y veo que se me pega. Yo me acuerdo que a mí me chocaba que me mandaran por algo, pero básicamente porque que el dinero y yo, o sobre todo las matemáticas y yo no somos
no nos llevamos tan bien, entonces nunca sabía cuándo me tenían que dar de cambio y me hacía bolas y me ponía súper nerviosa, entonces me chocaba porque siempre me daban de menos o a veces de más o a veces lo que era, pero más bien a mí me transaban los de la tienda porque pues me veían ahí toda nerviosa y que ni sabía contar, me chocaba porque siempre me terminaban regañando por el mal cambio. Es lo que te iba a preguntar y tu mamá no era así de, a ver, ¿cuánto tenían que devolverte? Súper humillante, "Regrésate, pide el dinero, tú, no tú". La Ahí se vergüenza. nota que el cambio de nuestros papás con nosotros y con nuestros hermanos más pequeños, que ellos los mandaban a la tienda y ellos se podían quedar con el cambio. Siempre se quedan con el cambio ellos, entonces ellos felices de ir a la tienda. Bueno, Total. pero ya se fijaban del cambio, ¿no? Al final tú como lo tenías que regresar, pues te daba igual así de, sí, me dieron esto. Y así de, no, está mal el cambio. Sí, Yo creo horrible. de ahí viene mi trauma con las matemáticas, porque era toda una odisea de, me dieron 20 de pesos, pero fueron 80, pero cuánto, así, una cosa horrorosa. Ya sé, horrible. Por eso siempre dicen, por eso no estudiaron carreras, ¿cómo se dice? Reconocidas. Interesantes. Ciencias exactas. Estudiamos comunicación, lo lamento. No se nos dio. Pero bueno, pues entonces, obviamente, volviendo al tema, porque aquí, como ya se dieron cuenta, es muy fácil divagar. Oye, pero seguimos en el tema de las travesuras, entonces no pasa nada. Lo que creo que nos pasaba en la infancia es que no medíamos el peligro, ¿no? Y pues obviamente al final uno de chavito pues es más flexible o no tienes esta conciencia de pues de que algo horrible te va a pasar por hacer una travesura y son cosas que se van perdiendo cuando eres adulto, que pues obviamente ya vas midiendo las consecuencias y la pregunta era pues si ustedes se rompieron algo o les pasó algo pues por hacer una travesura, ¿no? Mis 2 fracturas que tengo en toda mi vida fueron obviamente por hacer tonteras. Entonces, al final, pues sí, no mides las consecuencias y terminas roto. Nosotros sí, bueno, Caro, pero no estábamos haciendo una travesura, estábamos jugando. Bueno, sí, para mis papás era una travesura porque era un juego prohibido. O sea, teníamos unos Liberar. libreros, exacto, muy grandes, que eran como 3 o 4 y nos gustaba jugar el juego que bautizamos el tiburón. Alguien que era el tiburón se quedaba abajo y las otras teníamos que saltar de librero en librero y el tiburón pues te cachaba. Y me acuerdo que en ese momento yo era el tiburón y Caro saltó y yo la jalé y no sé cómo con el codo se pegó en no sé qué parte. Aterricé en mi codo, entonces me rompí el brazo. Entonces así de, ¡ah! Y yo, Oye, entonces fuiste tú. Yo siempre toda mi vida creí que había sido Fernando. sí, fue Fernando. No, yo a Nuestro mis hijos les voy a cambiar la capítulo, historia, cómo sanar heridas. porque a mi papá le pegó a Fernando. Se me hace que tú lo culpaste. Mi papá fue así de trácale. A Fernando le pegó por eso. Tal vez yo me siento tan culpable que No, no, yo no. Voy a marcar a Fernando. Me rompió Fernando, el brazo así. hoy Fernando vas a saber la verdad. no Y fui es un yo. dolor que nunca he olvidado. Ese es el peor dolor. Bueno, no el peor, pero es un dolor horrible. Ya Romperse no una. la verdad es que no me acuerdo, tal vez sí fui yo, por algo me siento culpable, pero también puede ser Fernando. Yo me acuerdo que a Fernando le pegó, pero yo por eso se me quedó la idea que había sido Fernando el que me había agarrado. No importa. Pero el chiste es O sea, que Gina, aparte de mala, no te haces responsable de tus actos. Yo tengo un trauma con mi hermana justo porque mi hermana hizo una travesura y nunca quiso decir que ella fue y el castigado fui yo, mi papá se enojó, me acuerdo que estaba descalzo y mi papá traía unas botas de esas de casquillo como industrial y como estaba tan enojado fue y me pisó. Y entonces así todos los dedos con sangre y mi hermana así, nada, con cara de susto toda pálida y dice, es que no quise decirlo, pero fui yo, pero es que me iban a pegar a mí. Y yo así, y entonces, No tú me hiciste acuerdo. lo mismo. Tal vez sí fue Fernando. No sé. Así de, ya lo tendremos que olvidé, invitar invitado especial la próxima. Fernando. bloqueé mi Cuenta su cerebro, versión. ya lo olvidé. Oye, pero lo que sí es verdad es que los que hacen travesuras son los que se divierten más. Por ejemplo, hay otra historia donde Liz y yo nos gustaba mucho patinar y nos fuimos a una como colinita ahí por la casa, ven como colinas, ¿no? En Tijuana. Y entonces invitamos a nuestra otra hermana, Cristina. Ella no quiso patinar. No sé, bueno, la invitamos, ella se coló, o no me acuerdo, pero estábamos las tres. Entonces Liz y yo nos aventábamos de la colina y en la última, no sé, estaba como que la más inclinada, así las dos nos fuimos y nos estamos perdiendo de control. Entonces Cristina corrió para según rescatarnos y al final nosotros seguimos y bueno, llegamos a la meta y ella así de, y entonces no sé, se lastimó la Desguinzó, rodilla. se esguinzó. Y entonces ya tuvimos que llevarla así de cojeando a la casa porque sí, al final se desguinzó el tobillo, no sé qué, y anduvo con muletas y con yeso todo no sé cuánto tiempo. Ya No, sé, ella bueno. que ni traía los patines ni se estaba aventando solo por querernos salvar. Y yo solo iba pasando por aquí. Pero Sí,
Qué imprudencia, o sea, ahí estábamos un poco más grandes, pero yo me acuerdo también esa misma anécdota que Chris llegó con su pie súper hinchado y mi papá: "No, se va a desinflamar solo". También esta cultura de no vamos al hospital ni nada, y mi mamá: "No, Claro. hay que llevarlo". Y creo que sí esperaron un día, cuando ya vieron que el Cristina tenía el pie de Pedro Picapiedra, ya la llevaron y, pues sí, obviamente había que llevarla, pero por mi papá se hubiera quedado así. Y como dices tú, hasta que llegó mi mamá y que Cristina intentó pararse y ¡ay! Casi se desmaya del dolor. Hay que apuntar como tema justo el cómo los papás, La negligencia. aminoraban los riesgos. O sea, yo Sí. igual, me tuvieron como 2 semanas y yendo a la escuela así de porque según ellos estaba de flojo, y al final ya cuando me vieron amarillo así de creo que sí hay que llevarlo al hospital y así de tiene hepatitis, ya lleva como 2 semanas contagiando gente. ¿Qué onda con nuestros padres? ¿Qué onda? No manches. Estamos vivos de milagro. Nosotros que somos tantos, digo, mis papás tienen mucha suerte, porque todo lo que hicimos o lo que pudimos haber hecho, no manches. Sí, sí, Y no. que al final las travesuras no escalaron a más, o sea, lo que les decía hace rato que sí era muy común en los 80 90 pues, niños fracturados o incluso ya cosas más serias, decesos de niños que se sintieron Superman y que se aventaron de la azotea, porque, pues, como decíamos al principio, pues, también como que todo era muy noble y, pues, los papás así, pues, está jugando, ¿no? Por ahí no va a pasar nada y, pues, sí pasaba y yo creo que también parte de esas esos aprendizajes, pues viene esta otra generación, pues donde muchas mamás son como controladoras, ¿no? De no hagas, no te pongas a jugar en la calle porque matan, porque asaltan, no hagas esto, no hagas lo otro. Y entonces vas propiciando que pues el niño tenga su convivencia con la consola adentro de su casa y de manera virtual, ¿no? O yo veo ahora a mi hermana que no sé si te pasa a ti, Caro, bueno, son contextos diferentes porque la situación de violencia y todo, pues es muy diferente en Francia que aquí en México. Pero como que ahora es muy controlado de mi hermana, de repente le toca hacer como la niñera y entonces se juntan varios chavitos y se van juntos con esa mamá a la plaza o se van al cine o salen a una fiesta, ¿no? Pero siempre hay una persona que está a cargo de que no se salga de control la situación. Y yo me acuerdo, no sé, ustedes supongo que sí, si yo me peleaba con mi hermana en el coche y éramos 2, supongo que ustedes 6, pues ya era así como de: "La guerra de las galaxias". Y ahora los niños, pues no, porque cada quien va con su celular, con su tableta o van bobeando otra cosa, ¿no? O como decías, Carol, en otro episodio, te van pidiendo que les pongas una canción o algo y antes era, pues, lo que hay, ¿no? Y si tu mamá quería escuchar, una canción acá de Laura León, pues todos se tenían que tragar la canción porque, o sea, Bien, en nuestra época no era de: "¿Qué canción quieren? Este es el playlist, este es el casete". Ya sí. la estación de radio es lo que el señor de la radio ponga. Ya, para niños no hay nada, o sea, no hay menú individualizado, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ha salido el concepto, no sé si han escuchado a los papás helicóptero, ¿no? Que son los que están ahí siempre monitoreando a sus hijos, Pero está raro, ¿no? Al final, o sea, al pero es final demasiado extremo. te afecta. Me estoy acordando ahorita de mi sobrino, el más grande, que siempre dibujaba, a un adulto con un ojo grande, y entonces, mi hermana fue al psicólogo con él, y me dice: "Es que se siente observado", y entonces, como era el primer, hijo y el primer nieto, pues, mi mamá de repente lo cuidaba y así: "¿Qué estás haciendo?". Yo creo como que mi mamá se quedó traumada de justo todas las tonteras que hicimos de chavitos, y entonces lo tenía así como y Sebastián dibujaba, o sea, está chistoso, ahorita que lo dijiste, me cayó el 20 de, pues sí, o sea, si te sientes observado, ¿qué te vas a inventar? O sea, es mejor así de me voy a portar bien, Pues sí. que me caiga la voladora. Aunque, y esto sí está probado, tendemos a pensar que es más seguro hasta quedarse en casa, con la tecnología, las tabletas o lo que sea, que salir, ¿no? A la calle a jugar. Y la verdad, el peligro en realidad hoy en día es con la internet, en la computadora, para los niños, para los adolescentes. Sus grandes, no sé, problemas o más bien, ¿cómo se dice? Sí, peligros o amenazas vienen de todo del acceso que pueden tener a través de internet. O la gente que se hace pasar por un niño que está jugando, o una niña que está jugando y que resulta que es un adulto. Es un adulto. Pero bueno, sí, está cañón cómo han ido avanzando esas cosas. En nuestra época, evidentemente, habían otro tipo de riesgos, ¿no? Y también, o sea, los riesgos físicos que llevaban nuestras travesuras, pero también el riesgo del supercastigo si te cachaban, ¿no? Aunque ya hay un episodio que ya hablamos de eso, pero bueno, era una consecuencia. Al final de las travesuras, cuando te cachaban, siempre había un castigo.
¿Se acuerdan cuál era el de ustedes, el que más miedo tenía? A mí que me acusaran, o sea, que como mi papá en ese entonces era el único que salía a trabajar, mi mamá era la que se quedaba cuidando y cuando ya salía de control era de, ahora que llegue tu papá, y entonces ya era de, pues ya valió, porque pues mi papá no va a preguntar así de, a ver, siéntense todos, que cuéntenme qué pasó, o sea, mi papá era repartir parejo y podía ser un castigo y quedarte sin ver tele o hacer algo, hasta ya así de, órale, tronazo. Pues mi mamá, por ejemplo, tenía una astucia, ¿no? Nos decía: "El que me diga quién hizo esa travesura, quién rompió esto, le va a ir mejor, ¿no? No le va a ir tan mal en el castigo". Había otra que no era castigo, pero era bastante ingeniosa. Había una medicina que nos daba cuando éramos niños que era de hígado de Bacalao. Lao, y todo. no tenía ni sabores ni nada, y su estrategia era: el que me recuerde, porque se le olvidaba, ¿no? El que me recuerde que les tengo que dar esa medicina, le voy a dar menos. Entonces, ya todos los días recordándole, Ya sé, y luego, ¿por qué somos balanzas? O porque ya así, es súper. pero es bastante ingenioso, o sea, la maquiavélico de A mí creo que independientemente del castigo, creo que el que te llamaran la atención enfrente de todos, o te gritaran enfrente de todos, para mí eso era más fuerte que me castigaran en privado, incluso que si me daban con el cinturón o algo, a mí sí me hacía más fuerte el que de repente, o sea, el alzara la voz, tu papá o tu mamá, que en mi caso era más mi papá, y que todos, así si fuera una fiesta o algo, todos así en silencio incómodo y todos están viendo cómo te regañan. Lo dije creo que en el primer episodio, o sea, cuando la anécdota del Durex, que a mí realmente lo que me acuerdo más es justamente eso, o sea, cuando mi mamá también, en nuestro caso era nuestra mamá, ¿no? Pero ella alzaba la voz también y hacía como mucho escándalo, y a mí me avergonzaba tanto cuando había más gente, entonces para mí me bloqueaba y eso era lo peor que me podía pasar, o sea, que me regañara delante de todos, que nos alzara la voz o que hiciera una escena delante de todas las personas, y yo me acuerdo mucho de esta escena de Game of Thrones, donde está la reina, ¿no? Que pasa de shame, 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 shame. Entonces, yo siempre me viene esa imagen, ¿no? Que ya vino mucho después, ¿no? Pero cada vez que pienso en la infancia y cada vez que me sentía como así de: "Me están humillando", es shame, 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 shame. Porque obviamente la gente se voltea a ver, ¿no? Yo creo que en ese entonces no era para decir: "Miran, esa niña se portó mal, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando?". Pero en mi cabeza de niña era como: "Todo el mundo me está viendo a mí, qué vergüenza". y es que mi mamá, como siempre lo decía, soy jarocha, ¿no? Soy súper mal hablada, pero era como un niño que nos estuviera diciendo siempre groserías, porque sí decía: "Eres un pi, 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 pi", o sea, era horrible. Era súper vergonzoso también, ¿no? Y yo me acuerdo una vez que estábamos en el aeropuerto, creo que estaba con mis hermanos pequeños, y mi mamá, obvio, nos estaba regañando de algo, no me acuerdo ni de qué, pero nos estaba regañando, y una señora así vino y le dijo: "Oiga, usted trata a sus hijos como si fueran esclavos, señora". Y entonces, yo no sé por qué, yo me sentí súper apenada, yo sentí que era contra mí, así de, otra gente ya se da cuenta de lo mal que nos tratan, ¿no? Pero en vez de decir: "Gracias, señora", o no sé, verla como, guau, mi Mi héroe. ídola. Sí, sí, pero me marcó Sálvenme, muchísimo. señor. Sí, ya te imaginarás para que en esos tiempos, para que alguien venga y te le diga, le haya dicho a mi mamá, así de sí Claro. nos ha de haber regañado a los 3 no sé qué hicimos, pero sí, horrible. Que ahora lo que decimos, que estamos en este proceso en donde lleguemos a un término medio, pero que ahora a mí sí me ha tocado ver niños que están haciendo berrinche o que hicieron una travesura y entonces la mamá así de, es momento de que pensemos que hicimos algo mal. Hay que pedirle disculpas al señor porque le tiraste su café. Y así de, a mí me genera cortocircuito porque es así de, a mí ya me hubieran dado así hasta con 3 la chancla. nalgadas. Y así, y el niño así como de, no, no quiero pedirle permiso. Así como, o Sí, sea, no, como es extraño. nos pasamos al otro extremo y entonces se está volviendo un libertinaje y que también, pues tú como chavito también creo que parte de la travesura es irle midiendo hasta dónde llega de, pues sí, límite, ¿no? Dónde ya me castigan, dónde ya me llaman la atención, dónde sí me sigo divirtiendo. Y ahora que siento que pues, los que sí hacen travesuras todavía, pues no tienen ese límite porque al final hiciste algo horroroso y tu mamá así de, hicimos algo malo, es momento de reflexionar. Ya sé. Pero bueno, vamos a ir cerrando este episodio con la última pregunta que teníamos por aquí. ¿Creen que esas travesuras y castigos nos hicieron quienes somos hoy? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí, pues es parte de nuestra creatividad y es parte de nuestro ingenio. Igual, totalmente de acuerdo. Yo siento que, como les decía hace rato, es parte del aprendizaje y parte de saber cómo manejar los retos, ¿no? Que, que nos llegan en la adultez o más adelante. Parte de reflexionar y de saber cómo resolver, ¿no? Problemas. Yo estoy muy orgullosa de que hayamos experimentado ese tipo de infancia y sobre todo que hayamos sobrevivido a
Pensé que ibas a decir: "Estoy muy orgullosa de ser la mala de la película". No, Sobreviviste, Caro, todo lo que te Sí, hice. todas mis pruebas. pasaste. Justo Tienes ahí que viene una parte importante que es la lealtad, ¿no? Cuando haces travesuras y cuando todos están entendiendo que la estás haciendo en equipo o que es parte del juego, pues es esta lealtad, ¿no? Del típico de la mamá o la maestra de ¿quién fue? Y todos así calladitos. Hasta que ya alguien, pues no soporta la presión y así de yo no fui, fue otra persona. Y entonces empieza esta etapa de descarte. Me acuerdo que igual a mí me tocó muchas veces de a ver, ¿no quieren decir uno por uno a ver quién fue? Pues sí, la complicidad, ¿no? Es que es súper importante, entonces, definitivamente sí nos forjó. Pues sí, seguro. es parte del aprendizaje. Sí. Y bueno, si creciste en los 80 o 90, seguramente hiciste cosas que hoy no dejarías hacer a tus hijos. Te escapaste, mentiste, riste, te caíste, bueno, eso quizás sí. Pero también viviste algo muy difícil de replicar hoy, una infancia con mucha libertad. Sí, no solamente se trata de ser desobedientes, de tratar de retar a los adultos en este caso, sino también de explorar y descubrir el mundo. Y en esta exploración, pues saber que hay consecuencias. Entonces, unas pueden ser muy tontas y que te hacen que sean parte de tu anecdotario y otras, pues, graves, ¿no? Pues bueno, como ya se dieron cuenta, los traumas dan para más capítulos y este, pues, llegó a su final y esto fue que mi mamá no se entere y que tu mamá no se entere de todo lo que hiciste y que nunca confesaste. Gina, confiesa. Nos vemos. Ay. Bye.